Hemos convocado hoy porque es un día histórico para el municipio de Piornal. Hemos puesto fin a 170 años de conflicto. Empezó con la desamortización de Madoff en 1855 y ha habido desde entonces pues bastantes problemas en el municipio que se agravaron especialmente a partir de 1991 con el cambio de gobierno que hubo en la corporación municipal, y desde entonces hemos parado de tener juicios, de tener paralizado el pueblo, de muchas inversiones que estaban aprobadas y presupuestadas por diferentes administraciones, pero al final por el conflicto de propiedad de los terrenos se tuvieron que cancelar y abortar, con unos precios de los solares muy elevados para el coste medio en otros municipios de similares características, y luego también y sobre todo pues un montón de conflictos entre vecinos del pueblo, ¿no? Entre digamos sectores, diferentes sectores, pues una convivencia a veces un poco complicada y compleja. Y hoy pues hemos llegado a un acuerdo a través del cual el Ayuntamiento de Piornal adquiere todos los terrenos que en su día se desamortizaron según la ley de Madoff, y al final digamos que todo el patrimonio antes de la desamortización que era del municipio vuelve a manos de todo el pueblo, y así nos evitamos de discusiones si un suelo es mío, si un suelo es del otro y tal. Hemos comprado todo lo que está escriturado y a partir de hoy nadie podrá decir que el terreno no es del municipio. En total vamos a disponer, junto con el suelo que ya tenemos ahora y lo que se ha comprado, el municipio de Piornal va a tener 3.000 hectáreas. Solo 600 van a estar en manos privadas, incluida lo que es el casco urbano, lo que nos abre también un abanico de posibilidades de llevar a cabo proyectos de desarrollo, que varios ya están en mente e incluso alguno ya pues está empezando a tramitar entre las administraciones competentes, pues para hacer cambios de uso. Pero bueno, lo relevante es que después de muchos años de lucha, de muchísima gente que ha estado luchando, ha estado peleando por esto, muchísima gente que por desgracia ya no nos acompaña porque esto ha sido muy largo y ha habido mucha gente mayor que siempre ha estado buscando la solución a este problema y no lo han podido ver, pero pelearon mucho en su día, pues es un momento también para acordarse de ellos y reivindicar el trabajo que hicieron, ¿no? Porque esto al final es un triunfo de todo el pueblo y que va a quedar ahí para la posteridad. Y bueno, igual que otros municipios se dedican a vender patrimonio, pues en este caso el Ayuntamiento de Piornal lo que hace es adquirir patrimonio, es decir, vamos a tener un pueblo con activos muy fuertes, muy potentes y con muchas posibilidades de desarrollo, además con todo el tema de la apuesta por la economía verde circular, por luchar contra el despoblamiento. Pues el tener todos estos terrenos pues sin duda alguna nos va a dar oportunidades de desarrollo y de fijar población a través de la generación de empleo. El acuerdo que se ha firmado hoy, el montante total de la operación, que es bueno que lo sepáis, es de 1.540.000 euros. Es el acuerdo que hemos cerrado, por el cual nos quedamos con todos los terrenos. Lo vamos a financiar con una operación a largo plazo, bancaria, y luego pues, bueno, pues también estamos contando con la ayuda inestimable de la Junta de Extremadura, con una apuesta personal del presidente, por Guillermo Fernández Vara, que desde aquí queremos trasladarle también el agradecimiento del pueblo de Piornal por habernos apoyado en esta situación y por habernos ayudado a sacarla adelante, y también la Diputación de Cáceres, que siempre ha estado ahí también asesorándonos, y bueno, con los diferentes mecanismos que pone de financiación para los municipios, pues también nos viene muy bien para financiar la operación. Se amortizará en torno a 15 años, que será el periodo de pago del préstamo a largo plazo, y básicamente en líneas generales es el acuerdo. Hemos respetado una serie de cláusulas de contratos previos que ya estaban en vigor de la comunidad de terrenos, con ganaderos, con tal. No hemos querido cambiar nada y bueno, ya de aquí en adelante, ya siendo los terrenos nuestros, pues iremos planificándolo todo. Y no os comento nada más, solo ya si me queréis preguntar, porque imagino que alguna pregunta tendréis, y alguna cosa que se me haya olvidado, que os diré si me preguntáis, seguro os lo comento. ¿Podéis adelantarnos algunos de los proyectos que queréis hacer ahí? Pues en un principio el que más avanzado está, hay varios de turismo que les tenemos ahora, todavía están en fase de desarrollo, pero uno que ya sí que está avanzado, está enviado un anteproyecto, es poder reconvertir unas 300 hectáreas en 200 para castaños, principalmente pensando en jóvenes agricultores del municipio, para que tengan las explotaciones más grandes, y luego en torno a 100 que pondremos en las peores zonas pino,
para que sea maderable en un futuro, en el largo plazo, pero que no tienen el suelo donde está previsto colocar, no tiene otro aprovechamiento posible. Entonces, bueno, pues lo que plantaremos será principalmente castaños y una zona de pinos. Pero bueno, lo que nos interesa sobre todo son los castaños, que son unas 200 hectáreas aproximadamente. ¿Algún proyecto más en mente? Pues tenemos, sí, hay varios proyectos, ya te digo, dedicados al turismo tenemos 2. Luego tenemos otra explotación del agua mineral del municipio, que también tenemos un acuerdo con la Junta de Extremadura para crear un análisis del manantial que hemos descubierto, que está en estos terrenos precisamente, y van a estar durante un año haciendo el análisis establecido legalmente para que luego te puedan conceder la autorización de aprovechamiento como agua mineral. Es otro de los proyectos que está en mente, y bueno, y luego varias propuestas más que hay por ahí, pero bueno, como son todavía propuestas y no tienen cuerpo, pues lo diremos más adelante.